Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que nos ha tocado profundamente el corazón, una de esas que nos recuerdan la fuerza inquebrantable del amor y la conexión humana, incluso en los momentos más difíciles. Estamos hablando de un reencuentro verdaderamente emotivo que tuvo lugar en un hospital, protagonizado por dos nombres que estoy seguro, muchos de ustedes reconocerán, Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Sí, así como lo oyen, las estrellas de nuestra historia, los protagonistas de este conmovedor evento, son ni más ni menos que ellos. Prepárense para ser transportados a un torbellino de emociones, porque lo que vamos a contarles hoy es puro sentimiento. Y antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora narrativa, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle ese botón de suscribirse que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que nos hacen reflexionar y sentir, y a ustedes les asegura no perderse nada de lo que compartimos. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el corazón de esta noticia. Imaginen la escena, un hospital. Un lugar que a menudo asociamos con la preocupación, la incertidumbre, pero también, y eso es lo que hoy queremos resaltar, con la esperanza y la sanación. Dentro de este ambiente se gestaba un momento que marcaría un antes y un después para dos almas. Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, figuras conocidas por su talento y carisma, se encontraron en una situación que trascendió los focos, la fama y la ficción. Estamos hablando de un reencuentro, pero no un reencuentro cualquiera. Un reencuentro cargado de significado, de anhelos guardados y de una profunda alegría por el simple hecho de verse de nuevo, de estar juntos, de sentir la presencia del otro. Lo que sabemos por las informaciones que han llegado a nuestros oídos es que este reencuentro no fue planeado de forma casual, sino que surgió en un contexto de fragilidad. Y es ahí donde la humanidad de estas figuras brilla con más fuerza. A menudo cuando pensamos en celebridades imaginamos vidas perfectas, ajenas a los avatares de la vida común. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y, en este caso, infinitamente más conmovedora. Esla Turkoglu, por motivos que no vamos a detallar para respetar su privacidad, se encontraba en una situación delicada, recibiendo atención médica. Y en esos momentos de vulnerabilidad, el apoyo de las personas queridas se vuelve un bálsamo invaluable. Fue entonces cuando Halil Ibrahim, mostrando una lealtad y un cariño que conmueven, decidió hacerse presente. No se trata solo de una visita, sino de un gesto que habla de una conexión que va más allá de los sets de rodaje, más allá de las pantallas que nos los presentan. Es la confirmación de que detrás de las cámaras existen lazos humanos genuinos, afectos profundos que resisten el paso del tiempo y las adversidades. Imaginen la sorpresa, la emoción de Esla al ver a Halil Ibrahim a su lado, en un momento en que quizás más lo necesitaba. Un rostro familiar, una sonrisa tranquilizadora, una mano que la sujeta con firmeza. Estos son los pequeños pero gigantescos detalles que marcan la diferencia. Las imágenes que han circulado, aunque discretas, nos permiten atisbar la ternura del momento. Se percibe una atmósfera de alivio, de paz, de esa alegría silenciosa que surge cuando dos personas que se quieren se reencuentran después de un tiempo, o en circunstancias que ponen a prueba la fortaleza de los vínculos. No hubo grandes aspavientos, sino la calidez de una presencia reconfortante, la certeza de no estar solo. Es precisamente en estos instantes, despojados de todo artificio, donde la verdadera esencia de las relaciones humanas se manifiesta. Este reencuentro en el hospital, más allá de ser una noticia de espectáculo, es una lección de vida. Nos enseña que la empatía, el apoyo mutuo y el amor son pilares fundamentales que nos sostienen en los momentos de mayor fragilidad. Ver a figuras públicas mostrar esta faceta tan humana, tan cercana, nos permite conectar con ellas a un nivel más profundo, recordándonos que al final del día, todos compartimos las mismas alegrías, las mismas tristezas y sobre todo, la misma necesidad de afecto. La presencia de Halil Ibrahim junto a Esla Turkoglu en el hospital no es un mero detalle anecdótico. Es una declaración de principios, un testimonio de la importancia de estar ahí para quienes amamos, sin importar las circunstancias. Es la manifestación de un compañerismo que trasciende lo profesional y se arraiga en lo personal. Y esto, amigos míos, es algo que debemos aplaudir y celebrar. En un mundo a veces tan individualista, actos de este tipo nos devuelven la fe en la bondad humana y en la fortaleza de los lazos afectivos. Probablemente se preguntarán qué estaba ocurriendo exactamente, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esta situación. Si bien los detalles íntimos de la salud
de Esla Turkoglu son algo que debemos respetar y no especular. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es el impacto positivo que tuvo la visita de Halil Ibrahim. La recuperación, sabemos, es un proceso que se ve enormemente beneficiado por el apoyo emocional. Y cuando ese apoyo proviene de alguien con quien se comparte una conexión especial, el efecto es aún más potente. Las redes sociales, como siempre, se hicieron eco de esta noticia, con fans expresando su alegría por el reencuentro y enviando sus mejores deseos a Esla. Es fascinante ver cómo estas historias trascienden las fronteras de lo privado para convertirse en algo que inspira y une a una comunidad de seguidores. La admiración que sentimos por estas figuras no se basa solo en su talento interpretativo, sino también en la calidad humana que demuestran en momentos cruciales. Este reencuentro en el hospital de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu nos deja varias reflexiones importantes. En primer lugar, la confirmación de que los lazos de amistad y afecto pueden ser increíblemente fuertes y resilientes. En segundo lugar, la evidencia de que incluso en medio de la enfermedad o la adversidad, la presencia de un ser querido puede ser un poderoso catalizador para la recuperación y el bienestar emocional. Y en tercer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, valores que, aunque a veces parezcan olvidados, siguen siendo la base de las relaciones humanas significativas. Hemos sido testigos de un momento que, aunque nació en la fragilidad de un hospital, se ha transformado en una historia de esperanza y amor. Un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, pero que la clave para superarlos reside en la fuerza de las conexiones que forjamos. El gesto de Halil Ibrahim, la fortaleza de Esla, y la alegría compartida en ese reencuentro, son un verdadero bálsamo para el alma. La noticia de este reencuentro se propagó rápidamente, no solo por la popularidad de sus protagonistas, sino por la palpable emoción que emanaba de las pocas imágenes y comentarios que salieron a la luz. En un mundo saturado de información superficial, una historia como esta resuena de una manera única, conectando con nuestra propia humanidad y recordándonos la importancia fundamental de los vínculos afectivos. Es fácil idealizar las vidas de las celebridades, imaginando una existencia libre de las preocupaciones mundanas. Sin embargo, este evento demuestra que, al igual que el resto de nosotros, también enfrentan momentos de vulnerabilidad y fragilidad. Y es precisamente en esos instantes donde la verdadera esencia de las personas se revela, donde el apoyo desinteresado y el afecto genuino brillan con mayor intensidad. La decisión de Halil Ibrahim de estar al lado de Esla Turkoglu en un momento tan delicado habla volúmenes sobre la calidad de su relación y su carácter. Más allá de la admiración que podamos sentir por su trabajo en pantalla, este acto de solidaridad nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Estamos presentes para las personas que amamos en sus momentos de necesidad. Cultivamos y nutrimos esos lazos que nos sostienen y nos dan fuerza. Este reencuentro es un espejo que nos devuelve una imagen importante, la de la interconexión humana, la de la importancia vital de ser un ancla para los demás. Las redes sociales, a menudo criticadas por su superficialidad, en este caso sirvieron como un canal para que los fans expresaran su apoyo y admiración. Los comentarios llenos de buenos deseos y mensajes de fortaleza para Esla, así como el reconocimiento a la nobleza de Halil Ibrahim, demostraron cómo estas historias pueden movilizar y unir a una comunidad. Vimos una ola de afecto que, aunque virtual, sin duda tuvo un impacto real y positivo. Analicemos más a fondo las implicaciones de este gesto. En el ámbito profesional, la relación entre actores puede ser compleja, marcada por la exigencia y la presión. Sin embargo, lo que Halil Ibrahim y Esla Turkoglu parecen haber construido va más allá del set de filmación. Es una amistad sólida, un compañerismo basado en el respeto mutuo y un cariño sincero que les permite apoyarse en las buenas y, crucialmente, en las malas. Este tipo de relaciones son un tesoro invaluable en cualquier ámbito de la vida. La convalecencia, como bien sabemos, no es solo un proceso físico, sino también emocional. La incertidumbre, el dolor y la incomodidad pueden ser abrumadores. En este contexto, la presencia de alguien querido, alguien que irradia calma y afecto, puede ser un bálsamo poderoso. No se trata solo de una visita, sino de un mensaje implícito de que no está sola, de que hay alguien que se preocupa profundamente por su bienestar. Este evento también pone de manifiesto la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las dificultades, la capacidad de encontrar alegría en la conexión, de sentir la fuerza del apoyo, es algo que nos impulsa hacia adelante. El hecho de que Halil Ibrahim haya dedicado su tiempo y su energía para estar con Esla en el hospital, a pesar de sus propias ocupaciones y sin buscar protagonismo, es un acto de altruismo que merece ser aplaudido.
Nos preguntamos, ¿qué significa este reencuentro para la audiencia? Para muchos es una confirmación de que detrás de las apariencias públicas, existen personas con corazones capaces de un gran afecto. Es una historia que nos reconforta, que nos recuerda la belleza de la conexión humana en su forma más pura y desinteresada. Nos inspira a ser mejores, a cultivar nuestras propias relaciones y a estar presentes para quienes nos importan. En una era donde la comunicación a menudo se reduce a mensajes breves y emoticonos, un gesto tan tangible como una visita al hospital se vuelve aún más significativo. Es un recordatorio de que las interacciones cara a cara, la calidez de una presencia, el simple acto de estar ahí, tienen un poder insustituible. Este reencuentro es un testimonio de que el amor y la amistad, en sus diversas formas, son fuerzas poderosas que pueden sanar, consolar y fortalecer. Es un faro de esperanza en medio de las adversidades, una demostración de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la conexión humana puede brillar con intensidad. Hemos sido testigos de un momento que, aunque nació en la fragilidad de un hospital, se ha transformado en una historia de esperanza y amor. Un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, pero que la clave para superarlos reside en la fuerza de las conexiones que forjamos. El gesto de Halil Ibrahim, la fortaleza de Esla, y la alegría compartida en ese reencuentro, son un verdadero bálsamo para el alma. Y así llegamos al final de nuestro relato de hoy. Un relato que esperamos les haya conmovido tanto como a nosotros. Hemos explorado este emotivo reencuentro en el hospital de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, destacando la importancia de la amistad, el apoyo y el amor en los momentos difíciles. Vimos cómo un gesto sencillo pero cargado de significado, puede tener un impacto profundo en la vida de las personas. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su compañía en cada vídeo es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo estas historias. Me encantaría saber qué les pareció este reencuentro. ¿Les conmovió tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna experiencia similar que quisieran compartir en los comentarios? Déjenme saber todo en la sección de comentarios justo debajo de este vídeo. Me fascina leer sus opiniones y sus historias. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden demostrarlo con un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan emocionarse con esta hermosa historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Son el motor de nuestro canal. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.